tecnologías aplicadas a la comunicación. No escuchás la radio. Sos la radio. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber por Radio Sónica. Hola, 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 esto es Café con Luber y tenemos una tarde muy especial. Vamos a estar acá con dos amigas amiguísimas. Nos están visitando mi querida amiga Dora Barrancos. Ella es, hiper conocida, feminista, pero es nuestra candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires. Una imprescindible en el próximo Senado de la Nación. Es una imprescindible. Gracias. Total. Gracias por el crédito. No, bueno, mira que estas cosas las digo de pocas personas. Estoy segura. Aquellas personas por las que uno pone las manos en el fuego están, contadas por los dedos de la mano. Y mi amiga Silvina Cotiñola, que también es un placer, que es la abogada de las personas con discapacidad de la televisión, digamos, con quien hemos compartido muchos años, junto a otros queridos amigos, en Desde la Vida, este programa tan importante que está en el Canal 7, todos los sábados por la mañana, y hemos llevado adelante muchos años de compartir esta lucha que seguimos juntas. Obviamente. Así que, y que viene a presentar su nuevo libro, que lo va a estar presentando la semana próxima, ¿verdad? Así es. Bueno, así que es un Café con Luber muy especial y muy recomendado de que se queden allí escuchándolo, y si no, después lo pueden ver también grabado en las redes sociales. Pero bueno, no puedo dejar de hacer un comentario introductorio esta semana porque es una semana donde Macri y Larreta están rematando la ciudad de Buenos Aires. Nos quedan poquitos tierras públicas, pero esta semana, en 15 días, están rematando más de 29.000 metros cuadrados de tierras muy valiosas en Colegiales, Palermo, Villa Urquiza y Puerto Madero, a menos de la mitad de su valor. Esto, además de ser un disparate, porque es parte de la privatización de los espacios verdes y públicos que venimos denunciando hace 15 años, pero en este momento se ha agudizado. Pareciera que en esta retirada desprolija de Macri ya fue, Vidal también, pero parece que Larreta también, están poniendo en venta las joyas de la abuela, y nuestros metros cuadrados valiosos y preciosos de la ciudad de Buenos Aires, primero, que son tierras públicas, que no se pueden vender sin pasar por el Congreso de la Nación, las tierras públicas nacionales, o por la legislatura, las tierras públicas locales. Están haciendo un artilugio, una manganeta, las están vendiendo por decreto, y la AVE hoy salió que había resistencias en los funcionarios de línea a firmar determinadas cosas, aunque ya se hicieron varias ventas de estas características. Y nosotros y nosotras, los vecinos, vecinas y las ONGs, les hicimos saber a los funcionarios de carrera que vamos a seguir las denuncias penales hasta las últimas consecuencias, así ya se hayan vendido las tierras. Pero bueno, es una semana de remate. El primer predio que salió a la venta la semana pasada no hubo oferentes, porque parece también los compradores también están advertidos de nuestra admonición. Se curan en salud. Bueno, pero esto es grave porque los funcionarios igual estarían cometiendo un acto ilícito, aunque sea la tentativa, porque es una barbaridad lo que están haciendo. Así que bueno, vamos a mantenernos al tanto. Estuvimos con los vecinos de Villa Urquiza, con la asamblea de Villa Urquiza. Uno de los predios que se remata es ahí la vieja confitería Ideal, que fue ocupada por la asamblea de Villa Urquiza. Otro terreno muy importante en mi barrio, en Palermo, es... ¿Te imaginás un terreno donde podrían, con el nuevo código urbanístico de Larreta, hacer torres, hacer un nuevo shopping en Palermo, en Santa Fe al 4600, en conexión con el subte, en conexión con el tren, negocios. Así que bueno, no digo más nada, pero regístrenlo y miren en las redes sociales, porque yo subí el detalle de todos estos predios y hay muchas movilizaciones. Los vecinos de Colegiales van a estar hipermovilizados esta semana porque es el playón que queremos que sea un espacio verde y público. Así que, dicho esto,
voy a mis amigas invitadas especiales. Así que bueno, Dora, ¿cómo viene esta campaña? Porque todo el mundo dice, ay, Dora no tenía nada que ver con la política. Yo me acuerdo que vos fuiste legisladora de la ciudad de Buenos Aires Soy un ser politizado desde Claro. que tengo uso de razón. como Mafalda. Como Mafalda, ni más Aparte ni es menos. nuestra ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires del año, ya no me acuerdo cuánto, pero Gracias a hace María como unos José y a otras queridas compañeras que estaban en las bancas. Bueno, ¿cómo viene la campaña? Viene muy intensa. Yo no tengo sábado y domingo, esa es la verdad. Fue una de las razones por las cuales cabildeé un largo rato cuando de manera tan afectuosa me invitaron a ser la segunda candidata a senadora. Tuve mis reparos internos, pero como digo, y lo voy a decir una vez más, lo digo en privado y a veces hasta lo he dicho de manera pública, hay momentos que son tan de encrucijada como estos que estamos viviendo. Esta no es una elección corriente de las renovaciones que felizmente tenemos con la democracia. Esta es una elección muy decisiva porque acá hay una, yo diría, hay una colisión de una perspectiva, me parece extraño llamar modelo a esto que está acá en este momento, y sí un modelo evidentemente mucho más infatigable respecto de cuestiones tan básicas como intensidad democrática, inclusión y la posibilidad también de que tengamos políticas públicas paritarias, políticas públicas que garanticen a las mujeres lo que en este momento no está garantizado. Todo lo contrario, en alguna medida hemos retrocedido. Yo digo siempre que en la actual perspectiva hay dos retrocesos. Los retrocesos bien evidentes en materia de retrocesos de derechos sociales y también un retroceso de derechos individuales. Ahora tenemos nada menos que consagrada esta fórmula a través de un decreto por el que se piden documentos de identidad a sobre todo las personas varones, ¿no?, que suben a los trenes del conurbano. Claro, no sé si querés tomar un poquito de agua, pero entre tanto refuerzo esto, que eso es una norma absolutamente inconstitucional, porque aunque una persona tuviera antecedentes, eso no es motivo para estar Pero ¿cuál sería, acosando. a ver, si alguien se lo encuentra con antecedentes, qué quiere decir? No quiere decir ¿Que nada. lo van a detener? No. ¿Qué es esto? Bueno, yo diría flagrancia antidemocrática. Bueno, vos te recordarás, flagrancia antidemocrática. en 1996 nosotros discutimos contra los edictos policiales, se Así derogaron es. los edictos. La ciudad puso en la Constitución de la ciudad, de la que yo formé parte en la Constituyente, la prohibición de los edictos, y la idea es que no se puede perseguir una persona ni pedir documentos, es de la época de la dictadura. Aparte, distinto es la flagrancia, cuando alguien lo pescan que está robando, o alguien con pedido de captura. Sí, por eso yo digo flagrancia antidemocrática. Es una barbaridad, porque efectivamente, además, ¿por qué se selecciona a un determinado grupo de la sociedad? Bueno. A quienes se movilizan por trenes, no se entiende. Esto del no es casi de, yo diría, Es discriminatorio. de filosofía Capusotto, esto de ofensores en trenes. ¿Qué es esto? La verdad es que no, es un detrimento grave. No, yo quería completar que en este momento me parece que por esto decidí aceptar, porque era mucho más, a mí me pareció que sonaba mucho más narcisístico decir no que decir sí. Está claro lo que quiero decir, ¿no? Ayer compartimos una jornada muy importante que se hizo a lo largo y ancho del país, una jornada federal sobre mujeres y disidencias, donde hablamos de los derechos de las mujeres y sobre otras diversidades. Y bueno, vos estuviste en esta jornada. ¿Nos podrías compartir un poquito cuáles son las conclusiones y los compromisos que asumen las candidatas y les candidates, Alberto Fernández a la cabeza? Bueno, tenemos ahí, ayer hubo también la presentación, las conclusiones de todos los debates y de las reflexiones habidas en los equipos técnicos que a propósito de las cuestiones de estas dimensiones, géneros, diversidades, o sea que son grandes aportantes esas ideas. Desde luego, lo que deseamos para la gobernanza que viene
Primero, son políticas públicas decididas y decisivas en materia de prevención. En estas temporadas que pasaron, estos 4 años casi, lo único que ha habido es, y tal vez con mucho detrimento en algunos casos, políticas punitivas, pero no ha habido política preventiva. Es notable, ¿no? Porque todavía se sigue pensando solo en el famoso botón antipánico o en la tobillera y demás. Bueno, pero deberíamos decir que esas son situaciones de prevención ahí sobre el filo completo de la posibilidad de que la amenaza a una vida esté por cumplirse. Lo que nosotros necesitamos es una prevención de arranque, algo que modifique completamente en ese punto. Me parece que tienen mucho que hacer, obviamente, las autoridades jurisdiccionales, porque la malla curricular no depende de una ley del Congreso, sino de decisiones que tienen que ver con las autoridades educativas. La cobertura a nivel local. Exactamente. Y además la currícula no se puede plantear alguna exigencia, digamos, por ley, como ocurrió con la ESI, pero no puede haber una alteración curricular sin que esto esté obviamente actuado por la autoridad provincial, en este caso la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tenemos ideas y creo... Claro, pero vos sabés que el ámbito nacional le puede dar un gran impulso a las provincias porque hay mínimos comunes denominadores donde se elevan los estándares, se promueve. Puede haber inclusive convenios fundamentales acerca de... Uno de esos convenios fundamentales, yo creo que hay que tomar ya una capacidad de iniciativa fuerte en materia de, alteración de la malla curricular, pero sobre todo creación en cada, es lo que proponemos para Buenos Aires, lo que yo estoy proponiendo, es que en la ciudad de Buenos Aires todo el sistema educativo tenga equipos móviles de atención inmediata ex ante. Es decir, que de la misma manera que tenemos docentes para dar determinadas materias o grupos de materias, necesitamos un equipo permanente de alta especialización para que además de la ESI, que es lo que evidentemente esperamos que es la educación sexual integral en las escuelas, que es de obligatoriedad, pero que se cumple a medias, y si se cumple... No se cumple. Si se cumple es por la... Yo voy a decir por qué. Exactamente. Se cumple por la iniciativa de les docentes y les jóvenes. Y les jóvenes. Por eso se cumple. Porque, digamos, allí donde hay una gran vocación, de brindar autonomía a las generaciones más jóvenes de esos docentes, de esas docentes, ahí hay ESI. Y desde luego, por la demanda que hace el alumnado, ¿no? Ellas y ellas. Entonces me parece, pero acá necesitamos una acomodación otra, que es esto de los equipos móviles, que sí, son una inversión importante que tiene que hacer. Esto de que no basta la ESI, tiene que haber además unos equipamientos que se esmeren exclusivamente en informar y atender las situaciones que están planteando cada nivel de atención. Pero, ojo, no es un día eventualmente, tienen que todas las semanas recorrer todos los establecimientos, tiene que haber varios equipos. Eso es una de las cuestiones, y además yo creo que necesitamos crear un instituto ad hoc, unos institutos ad hoc, que no dependen del Poder Judicial, sino tal vez del Ministerio Público Fiscal, en fin, que tienen que ver con su instalación en comunidades. Es un instituto público de prevención en las comunidades, allí donde pueda haber muy ex ante una demanda de atención, sobre todo en los lugares en donde hay más vulnerabilidad, donde las mujeres están más expuestas, todas las mujeres están expuestas, todas las mujeres, pero hay geografías sociales más deprimidas, en donde hay más dificultad que una mujer, que las mujeres encuentren rápida atención y sobre todo mallas de solidaridad que atiendan su situación. En fin, este Instituto Público contra la Violencia, solo para terminar, necesita ser más pergeñado, pero en mi cabeza tiene grupos de especialistas y tiene representaciones de los grupos de mujeres de las comunidades. Es muy importante lo que decís, hay que recordar que Eva Giberti sigue a cargo del área en el ministerio respectivo
y solo dan cobertura con sus móviles para violencia sexual a los temas en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que los lugares más abandonados tienen que ver con provincia de Buenos Aires y no hay NEA, donde hay más casos de violencia que no tienen atención. Y en realidad la línea quiero telefónica, reconocerla a la querida Eva, que aquí ha sido, pero digamos, eso debe estar abandonado. sabemos que tiene un problema de limitación presupuestaria inclusive y demás. Bueno, y esto te quiero agregar que lo que pasa con las líneas telefónicas es que realmente funciona y hay gente muy valiosa, pero están estalladas, o sea, ellas no tienen a quién derivarle en el pueblo, en la provincia, en el lugar a donde hay que ir a atender a la víctima. La persona está en el teléfono y depende realmente del accionar del Poder Judicial y de intervenir directo y de la y del municipio o la provincia. ¿Y has visto la última situación esta de las medidas extraordinarias planteadas a través de un Twitter por el presidente? Ah, bueno, que son, una vergüenza. Son una parte, desde el punto de vista, de todo punto de vista, son una parte. O sea, medida extraordinaria es lo ordinario, lo que tiene que hacer, lo que cabe hacer a las diferentes digamos, líneas. Lo que debían haber hecho, él lo anuncia como una medida electoralista. Exactamente, además como una medida extraordinaria. Que haya atención a la víctima. Es una medida extraordinaria. La verdad que entonces estamos con una circunstancia, si no ha habido hasta ahora, entonces hay un relevo claro de la indiciación que queremos hacer, digo, de que no ha habido política para atender en tiempo y forma y sobre todo preventivamente la violencia. Quiere decir que ha habido en estos años una desertización inclusive de los resortes del propio Estado para actuar. Así es, así es. Bueno, otro de los temas donde ha habido retrocesos importantísimos y gravísimos porque hacen a la vida y a la integridad de las personas es la situación de las personas con discapacidad. Vos sabés muy bien que los recortes en materia de asignaciones familiares o de jubilaciones, lisa y llanamente caen también e impactan las pensiones por discapacidad, y además hubo quite de pensiones, escudándose en que se habían dado mal las pensiones, etcétera, etcétera. Este es uno de los temas que ha seguido Silvina Cotiñola, que no quiero dejar después de preguntarte por tu libro, pero compartinos un poco qué viste vos de este retroceso en materia de derechos de las personas con discapacidad. Y definitivamente fue un retroceso porque ahí nos cabe la función como abogados, darnos cuenta que quienes fueron los funcionarios actuantes omitieron un procedimiento administrativo que estaba totalmente regulado y que fue absolutamente olvidado, dejado de lado, razón por la cual si había que hacer un relevamiento para verificar que las pensiones, que toda la nómina de personas con discapacidades, que es muy, muy importante desde el punto de vista de la seguridad social y desde el punto de vista de las pensiones no contributivas por invalidez, básicamente, lógicamente había que hacer un censo, un relevamiento, pero no coartando, sin chequear y verificar Primero la las bajaron y después chequeaban. Y después. Eso, así fue lo que ocurrió. Perdón, Silvina, ¿y a cuántas personas finalmente les reconocieron y cuántas quedaron afuera en proporción? Bien, se está recién ahora, después de amparos colectivos y después de 2 años de intensa gestión judicial, ya directamente abrazo partido, pues, ¿no? Trabajaron mucho, y tiene la sentencia iniciada por Redis, un viso de ejecutoriedad, es decir, ya a partir de este mes, el mes de octubre, se estarían restableciendo, devolviendo aquellas bajas arbitrarias, porque fueron absolutamente... Fue una proporción alta, ¿no? ¿Cuánto fue? En porcentaje realmente desconozco, pero sí sé que fue del padrón que se manejaba en esa selección de personas, por lo menos un 30 o un 40%. Eso es lo que se decía, ¿no? 30 o 40% de la nómina, y era una locura. Bueno, pero además, esto contado así en porcentajes es un porcentaje y es una guarangada, pero nosotras conocemos a las personas electrodependientes, nosotras conocemos a las personas concretas de carne y hueso
que hubo grandes marchas y movilizaciones, que en nuestro caso nuestra ONG acompañó al Congreso. Estuvimos la semana pasada en la puerta de la Superintendencia de Salud, se negoció, porque además les bajaron medicamentos. Son personas que no pueden pagar los medicamentos, de eso estamos hablando. Y altamente vulnerable el grupo, Silvina, ¿no? ahora, Sí. tendrían que reponer y tendrían que pagar Sí. todo lo que corresponde a Tienen la... que pagar todo, porque si la sentencia reconoció una baja arbitraria, Tienen que pagar debiera para Tienen que pagar pagar retroactivo. retroactivamente. Eso debiera Pero ser. si el daño a la salud se lo hicieron o alguien Es se murió, irreversible. Ah, sí, al Ya fue, piste, como dicen al los piste, chicos. ¿viste? Sí. Bueno, contanos un poco, Silvina. Entonces, el libro lo estás presentando el 20, el martes 20. El martes 15 Ah, a las 15. 15 horas en el auditorium del Colegio Público de Abogados. Y ¿Cómo se llama el libro? Quiero contarles porque el libro ya es simbólico, es mi primer libro específico de discapacidad, es Mitos y Prejuicios en Discapacidad y Patologías Crónicas, pero subtítulo: ¿Cómo gestionar y no morir en el intento? Sí. Cosa que tienen que saber muchos funcionarios para no generar tantos baches y tantas lagunas, que conociendo normativas, que conociendo precedentes jurisprudenciales y sabiendo cómo actuar, estaríamos evitando un montón de arbitrariedades, de ilegalidades manifiestas, y fundamentalmente, que eso es lo que a mí me interesó en este libro, es no solo llegar a la persona con discapacidad, cualquiera sea su clase, cualquiera sea su estadio. Que es tan diverso, tanto el Es universo de las amplísimo, discapacidades. obviamente, pero también escogí 10 patologías crónicas que la gente confunde muchas veces con la legislación de discapacidad y dicen: doctora, me tengo que sacar el CUT porque si no, no encuadro en la CUT obra es social. el Certificado Único de Discapacidad. Yo traduzco las Por favor, siglas Sí, muy bien. de cometemos ustedes. el error, Claro, cometemos ¿viste? el error. De Ellas hablar en hablan para siglas. expertas, No. para expertes. Pero, bueno, pero Entonces, el CUD, el certificado, no solo sirve para las personas con discapacidad. Hay patologías crónicas que en determinados estadios ya muy avanzados habilitan a ser portador de este documento público. Por ejemplo, miren qué patologías, a ver si coinciden conmigo, que son hipermasivas: diabetes, Claro. celiaquía, obesidad, epilepsia, esclerosis múltiple, artritis reumatoideas, enfermedades poco frecuentes, capítulo que tienen dentro de ella 8.000. miles, sí, miles 8.000 de miles. descriptas, ni que hablar las que no están todavía encuadradas. Reconocidas. Entonces, a ver cuál más: cardiopatías congénitas, epilepsia, creo que dije, Parkinson, esquizofrenia. Son patologías que no todas encuadran inicialmente cuando uno sale de la No es consulta del médico. originariamente discapacidad. No. Porque el tema es así. Argentina ha sido uno de los países del mundo que realmente, y durante el gobierno de Néstor y de Cristina, amplió el reconocimiento para los certificados únicos de discapacidad a esta pléyade de otras patologías. Claro. Esto es, desde la mentalidad restrictiva del Estado, lo cuestionado por el gobierno presente, que esperemos sea en sus finales, porque básicamente decían: bueno, pero media sociedad argentina tiene alguna discapacidad, visto desde esta perspectiva, Sí. que es una visión anclada en lo decimonónico, es decir, a ver, ¿quién era un discapacitado en el siglo XIX? Claro. La persona que le habían amputado una pierna, que Sí. tenía parálisis infantil o que le faltaba un brazo porque en el trabajo fordista le habían cortado un miembro y era entonces tanto porcentaje de discapacidad. Tal cual. Estas cuestiones que hacen a limitantes en la vida cotidiana Sí. son hoy reconocidas por la Organización Mundial de la Salud como patologías que admiten ser consideradas en este rango, pero Argentina es uno de los países que mejor ha interpretado esto, ¿verdad? Exactamente. Así pues, justamente, y esa confusión es la que yo me he dedicado. Primero, porque no es una vanguardia decir tengo el certificado de discapacidad. Es una herramienta como si uno tuviera fiebre y busca un antitérmico. Es ni más ni menos que la llave que A tus derechos. que le facilita a la persona poder rehabilitarse, poder buscar un trabajo, poder estudiar con los apoyos y los ajustes razonables. Y tanto, como decía Dora hace un ratito, si hablamos de inclusión, tenemos que equiparar a la población.
porque si uno está en desventaja, como decía la primogénita ley de discapacidad, la 22431, si neutralizamos solo la desventaja, no incluimos, solamente permitimos, es integrar, no incluir. Y esa pequeña y sutil diferencia que parece semántica, pero no lo es, el hecho de, en esta mesa, compartir una entrevista con 2 compañeras, siendo una de estas 3 personas, una persona con discapacidad, ¿hace diferente el reportaje? No, no lo hace, porque el mensaje es exactamente igual como lo podría decir Dora, como lo podría decir María José. O sea, pero hay un estigma, y ese estigma es el que yo quiero derribar con mis mitos y prejuicios, porque creo que cuando nosotros perdemos el miedo, ya la creencia de que es improductivo, de que es contagioso, de que me va a afear la fachada de mi negocio, de mi organismo, de lo que fuere, y se empiezan a aparecer. Ella está hablando de las rampas. Ella está pensando en las rampas que la cosa, gente se niega a adaptar el ingreso a un edificio, por ejemplo. Sí, Pero una yo casa. te voy a decir algo. Hay una situación que me parece que el hecho de, por ejemplo... Habla Dora Barrancos, que es nuestra candidata a senadora en la ciudad de Buenos Aires. Hay cuestiones tan elementales como, por ejemplo, subir y bajar de un avión en las condiciones generales, Sí. porque la manga es limitada. Sí. Pocas veces hay. Yo misma me considero... Todas nosotras. Todas nosotras Con tenemos limitaciones, sí. Obviamente. Sí, que es normal. Pero además Todas nosotras es una tenemos... escalera, tenés que bajar con un bolso, Es nadie te da una mano. No, y además no se arregla porque obviamente hay servicios Con asistencia, por supuesto, pero sí. La verdad es que hay un largo trecho entre la suma necesidad de que uses una silla para transportarte, que por otra parte, si no puedes, tienes que ser la última en bajar, generalmente es la última que baja cuando ya no es una cuestión solo de la silla, sino que tiene que haber un aparato para que baje del avión. Sí, ¿no? el elevador, exactamente. La verdad es que cada vez que yo me encuentro, y viajo muchísimo por tantísimas razones, tengo que bajar de la escalerilla del avión y subirme al micro. Al bus, ese que tienen ahí para allá. No, el bus... Es Digo, hay que complicado. hacer algo. Me parece que una de las primeras leyes que vamos a originar es lo más antiergonómico que existe. Y muy es peligroso, Dora. Peligroso. Muy peligroso. Tienes Por eso, hay gente sin discapacidad que puede quedar con discapacidad. discapacidad a por propósito, falta de bueno, prevención. Conozco que hablaba mucha ella. gente que se ha caído de la por escalerilla, que supuesto. tiene un traspiés. Bueno, pensá en gente mayor o nosotras O con mismas, si vas niños, o con un taco, chiquitos con los chiquitos. chicos. Absolutamente Yo viajaba con los 2 nenes, con todas las cosas. Bueno, no está... A ver, esto tiene que ver con pensar una ciudad, pensar el transporte, pensar los lugares Para todo. accesibles, amables, para un niñito pequeño, para una persona adulta mayor. Las ciudades, los medios de transporte están pensados para los varones blancos, heterosexuales, de clase media, son modelos, acomodadas, son estereotipos. Para gente además de una cierta edad en estado muy atlético. Tal cual. Nada más. Tal cual. Pero la verdad es que es tremendo. La falta de ergonomía en el transporte es total y absoluta. No, y además no se hace nada. ¿Y sabe qué cosa es mucho más grave? Ustedes dos la saben seguro, pero es la barrera actitudinal. La gente que no entiende y que las conductas típicas... Acá la doctora Lubertino sabe más que yo del tema, ha sido titular del INADI, ¿no? Pero en realidad, cuando hablamos de estas situaciones, esto se arregla, esta toma de conciencia, esta sensibilización social, no es al efecto de privilegiar a un determinado colectivo, por más cuantioso que ese colectivo fuere, sino es al solo efecto de mostrar que con un diseño universal, que con una sociedad que tenga contemplada todas estas aristas que son comunes a toda la población, a toda, no tenemos que hablar ni de ejecución de leyes, ni siquiera, doctora Estoy Dora, de acuerdo, absolutamente. a cumplir lo que hay y Hay ya medidas- seríamos Gardel. Exactamente, hay medidas que no tienen que extremar la aparición de ninguna norma. Simplemente sensibilidades, tienen que simplemente no haber ausencia de Pero sensibilidad. el Estado tiene que estar presente Como tutor y para garante. tener esa por sensibilidad. Y supuesto, garante por de todo supuesto. esto, ¿no? Bueno. La sensibilidad que necesitamos es la sensibilidad del Estado.
Después podemos hablar de la sociedad. Por supuesto, Vamos porque el a- Estado tiene que formar. Vamos a pasar una musiquita y unos avisitos, pero ya que está Dora, le vamos a pasar una cancioncita, o si querés escuchar, que supongo que te va a gustar. A ver. Espero. Quiero placer, no sea un privilegio. Quiero vacaciones cuando termine el colegio. Me endeudarnos para pagar la boleta. También es responsable de esta miseria la reta. También es responsable de esta miseria la reta. Macri ya fue, Vidal ya fue. Si vos querés la reta también. Si vos querés la reta también. Macri ya fue, Vidal ya fue. Si vos querés la reta también. Si vos querés la reta también. Nos necesitamos el uno al otro. Nosotros sin vos no somos nada. Vos sin nosotros, quién sabe. Radio Sónica. Radio Sónica. Tu media naranja. Virtual. Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios los que ya no se conforman. No callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Ya mucho tiempo pasado con esos cuentos, negando nuestra historia y construyendo la de ellos. Y es que incapaces somos de reconocerlo, que nuestro mayor opresor es el que vive dentro nuestro. Pelear con nuestra misma gente a favor de los de arriba, la idea de que solo individualmente habrá salida. Si es el dinero el que temo. Bueno, seguimos en Café con Luber, aprovechando hasta los espacios mínimos de la publicidad para chusmear acá. Bueno, Dora. Chusmetajes. Chusmetajes Somos nobles, varios, somos pero hay chusmetajes muchas cosas. nobles. Nobles chusmetajes siempre. Dora, ¿qué idea tenés vos de tus proyectos? Si vas al Senado de la Nación, ¿en qué temas, en qué comisiones te gustaría estar? A ver, primero es casi un sortilegio en términos reales y posibles. No, ¿por tenemos qué? tenemos que ganar en primera vuelta acá, porque Y bueno, los vamos dos a senadores, hacer- para que la gente sepa, para que entren dos senadores hay que ganar en la ciudad, es decir, hay que sacar más votos en la ciudad, el Frente tiene que sacar más votos que nuestros oponentes, el actual gobierno de la ciudad, que serían los oponentes los más severos que hay que Bueno, retar. pero perdón, Ahí- vos vas pegada a la boleta de Alberto Fernández. Tendría que Alberto arrasar y arrastrar a los senadores. Bueno, la vez pasada en la PASO hubo un gap. Lo que yo creo es que de todas maneras sí hay que ponerse muy Pero perdón, optimistas. además de otra cosa, vos tenés tu propio electorado que trasciende al frente de todos, Mira vos, ¿eh? sí, muchas gracias No, por pero yo recordármelo, estoy pero convencida. ¿Cuánta gente No, me dice, yo tengo- voy a cortar boleta y voy a votar a Dora Sí, Barranco? tengo esa buena prensa, creo, sobre todo las feministas, los feminismos. Pero bueno, pensando en una probabilidad de llegar, hay una serie de cuestiones. A mí me gustaría mucho, desde luego, estar en nuestra comisión de mujer y demás. Tal vez hay que cambiarle el nombre. Se llama Banca de la Mujer ahora. La Banca de la Mujer Banca es de la otra cosa. Mujer está Vinculada, Norma Durango, está y la Norma. otra es la de familia. Sí, que se en llama. realidad la Banca de la Mujer es una interesante iniciativa que Norma ha estado a cargo de ella, la querida Norma Durango. Bueno, y luego Ciencia y Técnica, que sería obviamente donde puedo tener mucha posibilidad de una opinión. Aportar. De una opinión que esté fundada y que al mismo tiempo hay que inventar muchísimas cuestiones y crear muchísimas y apoyar muchísimas que seguramente no van a ser solo originales de nuestras.
Yo tengo también la idea de que haya una ley por la que, mira lo que voy a decir, por la que no sea necesario, se lo presenté la vez pasada a propósito de unas instrucciones sobre la ley Micaela dada a magistrados y magistradas en la provincia de Río Negro. Les dije... Traduzcamos, la ley Micaela es una ley vinculada... Una ley nacional que fue propiciada fuertemente por los padres de Micaela García, trágicamente muerta. Micaela la mató un individuo, seguramente con una asociación ahí de otros individuos que están siendo ahora, tenemos la idea de que bueno, que va a llegar su procesamiento y probablemente su condena, que fue muerta después de una violación. Micaela tenía 20, no recuerdo bien, y los padres de Micaela transformaron toda esa tragedia, esa profunda, digamos, desestructuración en una iniciativa extraordinaria, además de crear la fundación en nombre de su hija, y es hacer que el Estado efectivamente convierta a todos los agentes del Estado en gentes bien aleccionadas, bien instruidas y bien porosas en respecto de lo que son las intervenciones que les competen con relación a los diferenciales de género. Esa es la ley Micaela. Entonces, lo que quiero decir es que propuse lo siguiente, que no es en toda y cualquier oportunidad que podemos ventilar esto, pero la idea que tengo es la siguiente. La verdad que la ciudad, por ejemplo, tiene una ley de morosos alimentarios. Esa ley de moroso alimentario, ya seguramente muchas mujeres que nos están escuchando lo saben muy bien, y muchos morosos lo saben muy bien, es obviamente el cumplimiento. El no cumplimiento al moroso alimentario es el padre que no cumple con la prescripción de alimentaria para sus hijos y sus hijas. La ciudad tiene una ley que en su momento Gaby González Gas fue una gran propulsora y todas ayudamos muchísimo en esa ley, que sin embargo obviamente tiene una tal técnica, es que el individuo en realidad no puede trabajar en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, es muy difícil, el moroso alimentario no puede trabajar. Si no puede trabajar, entonces no menos puede va cumplir. A poder pagar y así Entonces, esto es una cuestión que seguramente va a haber que revisar. Pero desde el punto de vista mucho más general y como ley, yo creo que es una barbaridad que asistamos a algo más del 50% hoy día de judicializaciones por alimentos. A mí me parece que tenemos que encontrar una formulación legal por el cual el empleador, la fuente, retenga inmediatamente. ¿Cómo se hace con un aporte? Como se hace con todos los aportes y demás. ¿Por qué digo esto? Porque en otros países existe eso. Eso, como les decía a las y los magistrados, ¿no les parece que es aberrante que no se cumpla nada menos que en todo el Estatuto de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y con todas las cuestiones, y que se permita, así nomás como toda, porque no hay otra, que nos hayamos acostumbrado a la judicialización? Y además los judiciales que no termina, conozco perfectamente las circunstancias. Conozco morosos que son morosos y que siguen morosos y que los niños pasan de la edad de la niñez y demás. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo fundamental que vamos a conquistar. Creo que esto es una situación. Alguien me dirá, o muchos me han preguntado, ¿qué pasa con los regímenes negros, ¿no? Con los que no están. Pero la FIP sabe muy bien si quiere, muy bien cómo efectivamente tomar disponer elementalmente de la retención. Bueno, yo creo que eso hay que trabajarlo, pero es una de las ideas que tengo. ¿Te gusta, no? Sí, por supuesto, claro. La otra cuestión, obviamente, es muy sencilla. sencilla. La otra cuestión tiene que ver, obviamente, con licencias aumentadas para los varones para cuidados. Necesitamos... los proyectos hibernan desde 1983. Vamos a tener que hacer una fuerte ingeniería, ¿no? mucha tracción para que esto... Yo tengo la impresión también de que va a haber mucha más representación feminista en las cámaras esta vez. Entonces ¿Y vos estamos crees que va a salir el aborto legal? Por supuesto que va a salir. ¿Del Claro Senado? que sí. Claro que sí, que va a salir.
Claro que sí. Mirá qué El año impresión. que viene está comprometida la cuestión porque es un año que sabemos Que perfectamente. no hay elecciones. Claro. Entonces es un año en donde efectivamente y comienzan las rearticulaciones, ¿no? Cambio total de cámaras. Pero bueno, además creemos que, por otra parte, creemos que también es el año en que el Papa va a visitar la Argentina, probablemente. ¿En qué mes? No sabemos eso, pero bueno. ¿Qué momento? En fin. ¿Antes o después? Bueno, pero vamos a tener un empeño completamente, un empeño que no nos va a cansar, no nos va a cansar el empeño. Bueno, recordanos entonces, Silvina, yo quiero que reiteres que tu libro se presenta el 15 de octubre, martes 15 de octubre, en el Colegio Público de Abogados. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Y están invitados todos y Todes. todas y todes. Y, todos, la, todas y la todes. dirección del colegio, Es Corrientes. Avenida Corrientes, 1441, primer piso, a 3 cuadras del Obelisco para los que nos escuchan desde lejos, Sí. a 1 cuadra de tribunales para los que son abogados. Sí. Es una hora donde vamos a compartir con mis 2 prologuistas, el doctor Eduardo Aguad, el actual presidente del Colegio Público Vos sabés de que es Abogados. una persona ciega. Es el primer abogado ciego que tiene a su cargo la matrícula de 160.000 abogados. Sí. O sea, Él es un militante activista del Grupo de Rizo de hace millones de años. Tienen su programa de radio que me invitan siempre sí. los domingos a la mañana. Tempranito, Ese ella. programa, no sabía. Es un programa de radio es muy ciego, sí, divertido. es una persona especialista, tiene magíster en propiedad horizontal, es uno de los mejores abogados especializados en propiedad horizontal. Y la doctora Grisela Olivera Roulet, que fue titular del ex Servicio Nacional de Rehabilitación, yo le digo la mamá del CUD, la mamá del Certificado Único de Discapacidad, porque antes el certificado no era CUD, era certificado de discapacidad, era un mismo documento para toda la vida. A partir del CUD cambiaron muchas formas de seguridad del documento, pero también cambiaron los parámetros de vencimiento, cambió la clasificación por la cual se evalúa la discapacidad, el grupo ya es interdisciplinario, la junta evaluadora, no es médico solamente, y fueron cambiando muchas cosas que se empataron, eso lo sabemos mucho, vos lo sabés muchísimo, Majo, respecto a la convención. Si bien tenemos modificaciones legislativas con el Código Civil y Comercial, ya 4 años y monedas de vigencia, se hizo un buen intento, se aproximó bastante a los parámetros instituidos en este tratado internacional, que es ley interna de nuestro sistema jurídico. Está aprobado y ratificado por la Argentina y se le otorgó además en el año Rango 2014 constitucional. rango constitucional. O sea que no hay tutía. El que no la cumple, que se prepare porque cualquiera puede ser denunciado. Y digo cualquiera, un particular, un organismo del Estado, una empresa, cualquiera. Pero igual hay muchas violaciones. En relación a Demasiadas. las personas con discapacidad. Y las más, mira, esto yo recuerdo cuando yo me senté con Néstor Kirchner que asumía el INADI. El sistema de la ley antidiscriminatoria, que es otra que te comprometemos para modificar, Bien, vamos. es un sistema decimonónico pensado para una discriminación que acontece eventualmente en relación a una persona individual. Claro. Y cada tanto, un hecho esporádico, alguien que discrimina. Pero lo cierto es que nosotros estamos asistiendo a un mundo en donde las discriminaciones son estructurales, sistemáticas y, en general, proferidas por los propios estados. Claro. ¿Sí? Así es. Entonces yo le digo a Néstor Kirchner cuando me siento ahí, le digo, bueno, en realidad yo quisiera advertirle, doctor, que los primeros discriminatorios son los estados y particularmente los estados provinciales y la ciudad de Buenos Aires, porque es el sistema educativo el que discrimina, es el ámbito sistema de laboral. salud el que Obviamente, discrimina sí. y en tercer lugar las empresas, el ámbito laboral, Sí. el cual el propio estado, qué sé yo. Entonces, a ver, Incluyendo esos ajustes, incluyendo el propio Estado. eso es lo que acabo de decir, incluyendo El propio Estado El Estado no cumple los fragua. ajustes razonables. Claro. Es el primero, y yo soy una ferviente defensora ante los que correspondan, porque de verdad tanto se proclama, se difunde la convención, la toma de decisiones autogestionadas, los ajustes razonables, los apoyos, y uno no tiene ni siquiera un sistema informático accesible para entrar a un GDE, a un G2. No, pero además, quiero Lo decirte básico, esto. Lo básico. A ver, no hace falta ser una persona ciega para no tener acceso. Una persona
que más o menos tiene mala vista o que ya Está igual en mayor, problemas, Está igual en problemas. entra a las páginas web y no puede ver lo que está pasando. Claro, sí. Esto ya es de lo que habíamos hablado antes de la accesibilidad física, esto es una vertiente de la cuestión donde no están Es hechos una los ajustes. disciplina de accesibilidad. La accesibilidad es complejísima porque no solamente es al transporte o al medio físico, sino la accesibilidad que es la que a mí más me preocupa y sobre la que más quiero trabajar, que es derribar todos los prejuicios que tiene la gente. Bueno, incluso como todo Prejuicios. tiene que ver con todo, el otro día en Dora, en otra de sus facetas, que no es la de Dora candidata, sino la de Dora CONICET y Ciencia y Tecnología, Ajá. tuvimos una reunión en la Facultad de Derecho, justamente con otras personalidades que están pensando en lo que será o debería ser la agenda de la investigación científica para los próximos años. Esto nosotros lo impulsamos mucho desde el INADI y después yo estuve en el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad y hacíamos un interfase importante con el CONICET porque había una evaluación social de las cosas que se investigaban, con qué direccionalidad. En materia de discapacidad, la diversidad de demandas que tienen que ver y que podrían ser resueltas con sencillos procedimientos Nada tecnológicos es enorme y vos Nada le más. resolverías y eso incluso bajaría los costos de muchas cosas. O sea, yo te puedo decir algo que no sé si lo hablé con Cotiñola, pero yo fui a Japón, a Corea y vi los avances científicos y tecnológicos en materia de discapacidad, Sí. los exoesqueletos, qué sé yo. A ver, yo estoy absolutamente convencida y es un gran aliado Kovanov en el INTI. Sí, ¿Lo es un conoces genio, a es Kovanov? un genio. Bueno, Kovanov Son en el ingenieros. INTI. 93 que no se años el otro ingeniero, imprescindible como vos, que Lo no se conozco, muera lo nunca conozco Kovanov. Un mucho. genio. Que ha batallado y ha resistido frente al embate que desmanteló el INTI también, Sí. además del CONICET. Ese es un tipo que tiene claro Sí. que nuestras escuelas técnicas, sin buscarse un científico en el MIT, nuestras escuelas técnicas, mismos chicos, los sí. propios pibes, Sí, sí. con materiales sencillos, pueden ir creando cosas que le resuelven la vida a las personas con Es discapacidad en sus múltiples aspectos y vemos avances notables que son producto, como la ESI, de les docentes y les alumnos, más allá de que el Estado no lo está incentivando, ¿viste? Exactamente. Esas son cosas que hay que poner como en sinergia, que en algún momento se hicieron y que hay que recuperar. Creo que sí, porque fundamentalmente esto es, yo le llamo hablar con la boca y borrar con la mano, ¿no? Uno habla mucho, habla de la inclusión y cuando la tiene que plasmar en acciones concretas, a ver, hagamos un mini censo entre 10 personas, cuántos cumplieron y cuántos no tienen. Y cosas que no requieren autorización de partidas presupuestarias, es creatividad y buena predisposición. Sí, yo Nada creo más que eso. Esta notable cosa que dijiste se puede estimular muy bien con programas especiales de inventiva de los más jóvenes en materia de resolución técnica de algunas cuestiones que evidentemente constituyen barreras, ¿no? Exactamente. Te digo, Entonces esto- hay ahí exactamente, algo muy sí. importante que fomentar y demás, y hay que ser muy audaciosos, ¿no? Además En el- interrelaciona a los distintos grupos. Los alumnos, los chicos que después tienen que salir a buscar sus trabajos, ya tienen creatividad desde el vamos, del momento que se están formando en lo primario, en la etapa secundaria, y esa misma cosa la pueden llegar a comercializar. Por Y te voy supuesto. a como decir fuente más. de trabajo. Te voy a Segurísima. decir más. Estoy segura que en Yo- el área de sí, informática pero hay hay posibilidades muchísimo. inmensas Y- de una tecnología sí. que se puede adaptar a muchísimas cuestiones, inclusive digo, sabemos perfectamente, la vez pasada, bueno, no quiero mencionar quién fue, una de las personas que estaba necesitando resolver la escritura. Usted sabe que se puede resolver la escritura perfectamente con mejores Sí. programas acerca de oralidades que son captadas, ¿no? Bueno, y Con la además, con la visión, lo con la mismo perspectiva. también en temas vinculados con el ambiente o qué sé yo, Ni poner, que hablar. salvo la escuela Huergo, que realmente les docentes son los que impulsan, están trabajando energías renovables, tecnologías básicas. Yo no veo este despliegue y habría un ancho espectro de tareas para realizar en eso y me parece que es entusiasmante. No, tal Lo vez estoy sabes que pensando yo en creo que LAME además y en el de la proyecto gran este querida de ciudad. institución Huergo hay
en todos los lugares En el hay. país, en en el distintos país lugares hay. del país. Yo creo que el asunto es como... Acá en Cava estaba Sí, pensando. por ejemplo, Sí, sí. estoy pensando en la Feria de Ciencia y Técnica, Claro, inclusive que se hace en la claro. zona de La Matanza la Sí, vez sí, pasada. yo que hay estaba pensando en sí, Cava. Ahí pero estaba a mí en- me parece que lo que hay que hacer es un fuerte estímulo, hay que, en fin, crear, fomentar programas, y algunos de esos programas no significan recursos adicionales. Para nada. Significa simplemente poner en contacto inventivas y sobre todo difundir. Es más, yo te digo una Sí. cosa, Difundir. yo te digo algo, las propias personas con discapacidad, que son los que tienen los problemas a veces en la cotidianeidad, son los que mejor le pueden dar el input, o ellos mismos desarrollar las cosas si están los elementos para hacerlo. De porque hecho, lo hacen. Es el tipo que inventa cómo resuelvo en la cotidianeidad, si no llego hasta ahí, con qué tipo de instrumento lo resuelvo. Exactamente. Sobre todo porque- una está pensando así. en las cuestiones ergonómicas, ¿no? Porque siempre Hay se un asocia desarrollo eso, ergonómico sí. enorme en nuestro país, y además ha habido laboratorios y demás. En fin, yo Bueno. creo que lo que se debe hacer es eso, conectar, articular, difundir y sobre todo establecer lo que serían regímenes de alta legitimidad por parte del Estado para esos impulsos, ¿no? Nos quedan Totalmente unos de acuerdo. minutitos. Yo quiero que en unos minutitos, Cotiñola, además de que vamos a ir todas a tu Por favor, las presentación del espero, libro las el martes espero. 15 a las 15. En el 15 a las auditorio 15 del de la- Colegio Público de Abogados, Bueno, sí. si le tuvieras que decir a nuestra candidata senadora 3 o 4 leyes que vos considerás que es indispensable modificar y ayudar para que los derechos y la Constitución se cumpla en términos de personas con discapacidad, ¿qué le sugerirías? La primera y principal la acaba de decir ella, que es articular la política pública de todos los programas existentes y los que favorezcan básicamente el relacionamiento entre los productores, los creativos, con los destinatarios. Hay algunas cosas dando vueltas, por supuesto, todas disociadas. Hay que implementarlo de manera legislativa para que después un programa se articule sobre esa base. Otra cosa que me parece fundamental tiene que ver con la atención primaria de la salud y todo lo que tiene que ver con la prevención, porque la prevención a la prevención se arriba definitivamente con información, y como no hay información porque no llegamos a los lugares que tenemos que llegar, ahí O sea, empiezan a... Una cosa que yo descubrí también en el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad cuando estuve a cargo es que hay muchas enfermedades o muchas discapacidades, más allá de los accidentes de tránsito, que son la primera Mortal, causa sí. discapacitante, Ujú. ¿sí? Pero hay muchas enfermedades que se podrían evitar, o discapacidades que se evitarían si las personas supieran cuál es la comida adecuada, cuál es el tratamiento previo adecuado, si se detectara tempranamente. Bueno, la educación inicial de 45 días a 15 obvio, años, obvio. a 15, de 45 días a 5 años, Sí. es la que ayuda a la detección. La estimulación temprana y con la ayuda a la cobertura de detección de eso. la mayor parte de las discapacidades. Si no tenemos todavía, hay que bajar esa edad en Un lo poquito más, y nacional. sobre todo el diagnóstico, yo diría más, como las cardiopatías congénitas, un diagnóstico prenatal con un examen, un monitoreo fetal, uno puede evitar un niñito con discapacidad y que requiera gastos del erario público para su atención, con todo lo que ello involucra, ¿no? Traslados profesionales, medicaciones, ausentismos laborales y un montón de condicionamientos que, si nosotros partimos de la causa del problema, la etiopatiogenia, me enseñaron los médicos, de cuál es la causa puntual de estas cuestiones. Si nosotros le encontramos la vuelta, evitamos un montón de consecuencias que son realmente perjudiciales para la sociedad en su conjunto. Estamos totalmente de acuerdo. Dora, el nuestros asunto es últimos- prevenir. Definitivamente. Prevenir Bueno. la violencia de género es elemental. Prevenir las discapacidades es elemental. Además, deben ser derechos. La prevención debe constituirse en un derecho. Debemos exigir al Estado que, en lugar de ex post, ¿no?, y que luego resuelva punitivamente en el caso de la Sí. violencia, necesitamos que el Estado esté atento mucho antes. Exacto. Y Bueno, efectivamente. hablando de Exacto. prevención, nuestros últimos minutos de cierre son para que nos expliques por qué debemos prevenir
que no vuelva a ser Macri presidente. Es una buena prevención. Bueno, sí. A No, ver, porque eso es una... tu es minuto, una tu mi minuto final. último minuto es porque es una profunda conmoción de los sentidos muy, yo diría así, elementales de lo que concebimos como una democracia intensa. Necesitamos democracia intensa, no democracia formal. Estos 4 años han sido de regresión y en todo caso el falso... 4 si contás solo los nacionales, porque nosotros venimos golpeados. Es verdad, que la yo ciudad... cuento ya 16, qué sé yo. Es verdad 12, que 12. la ciudad, por eso Yo esta sumo. ciudad necesita reflexionar 12 más 4. acerca de efectivamente cómo revertir estos cauces lamentables en donde mi lema es: esta ciudad necesita menos cemento y más sensibilidad. Totalmente de Eso es acuerdo. muy importante y esperemos, bueno, poder acompañar esta etapa, este tramo. Bueno, yo deseo el mejor de los augurios para el libro, porque además es el primer libro, es muy importante. Es lo Silvina, con enorme cariño voy a ir. Muchísimas Sabés Pero que está medio en estado de campaña, Es muy no soy dueña de mí. complicado, Como, muy Pero de todas complicado, maneras, sí. Silvina, es muy importante el primer libro, es una cosa muy especial. Y bueno, Dora, ¿qué decirte, qué deseamos para vos? Que seas senadora y que puedas cumplir todos los sueños en esta etapa. Y si no, nos veremos después del 27 de octubre. De todas maneras, estás invitada para transitar nuevos rumbos, porque yo creo que si no vas en este cargo de senadora, estarás llamada en la ciudad, en la nación, a retomar En la el senda universo. en el Siempre, universo. cuando uno quiere, puede. Estarás convocada a ser parte de esta estaremos etapa. donde en realidad íncitamente a mí me gusta estar, al lado de las luchas, Claro. comprometiéndonos como siempre, como desde que tengo uso de razón, con las justicias básicas. Bueno, a todos y todas les contamos que de acá nos estamos yendo a la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en Puan, que es la casa de la señora de tantos años, que es filósofa. Sí, porque tenemos un evento súper especial. Nos unimos todas las profesoras de la Universidad de Buenos Aires para exigir paridad en la UBA. Y ya se viene porque ya el rector que recogió el guante metió un proyecto de ley para que haya paridad en las listas en los consejos directivos, pero la paridad en la UBA entre varones y mujeres no se termina simplemente con la elección de autoridades. Así que esta discusión, ya mismo en un ratito nos vemos en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, síganos por las redes sociales, que hay mucha información y muchas cosas para seguir compartiendo en esta semana agitada. Chau, hasta la semana que viene. Gracias a mis amigas e invitadas especiales. Chau, chau. Señor opresor es el que vive dentro nuestro. Pelear con nuestra misma gente a favor de los de arriba, la idea de